Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, como les había prometido, voy a subir un video donde explico o voy a explicar cómo podemos representar o cómo tenemos que hacer para representar radicales en la recta real, ¿sí? Para representar radicales en la recta real nos vamos a ayudar del teorema de Pitágoras, que como todos ya saben y conocen, es un teorema que se aplica a los triángulos rectángulos y lo que dice es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo, este era un cateto, este era el otro cateto y esta es la hipotenusa, ¿sí? Lo que dice este teorema entonces de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que vamos a usar, o con este teorema nos vamos a ayudar para representar radicales en la recta real. Radicales que van a tener índice 2, o sea, todos los radicales que vamos a representar en la recta van a ser del tipo raíz de 2, raíz de 3, menos raíz de 5, no sé, raíz de 17, todas raíces cuadradas, ¿sí? Este tipo de números vamos a ver entonces ahora cómo los podemos representar en la recta real, ¿sí? Vamos a empezar por algunos sencillos y después vamos a ir haciendo alguno más complicado. Para hacer esta actividad se necesita regla y compás, ¿sí? Yo obviamente, compás acá es complicado manejar y utilizar en este pizarrón, porque de hecho no lo tengo, el que es para esta pizarra, pero bueno, intentaré con una regla y y simulando un compás, intentaré representar algunos de los radicales, ¿sí? Bien, vamos entonces a empezar por uno sencillo. Raíz de 2, ¿sí? Lo que tenemos que pensar, básicamente, es, en el teorema de Pitágoras, recordamos la fórmula, hipotenusa al cuadrado igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es, en dos números que sumados, y que elevados al cuadrado previamente, me den el radicando de la raíz, ¿sí? Repito, tengo que pensar en dos números, que no van a ser otra cosa que mis catetos, que elevados al cuadrado y sumados me den el radicando, que en este caso va a ser la hipotenusa. Sin el cuadrado, me olvido del cuadrado. Entonces, si tenemos que pensar en dos números que elevados al cuadrado y sumados me den el radicando de la raíz, o sea, me den 2, ¿cuáles serán los números? Este es un ejemplo muy sencillo y muy fácil, ¿no? Tengo que pensar dos números que elevados al cuadrado y sumados me den 2. No tengo muchas opciones, las únicas que tengo son 1 y 1, ¿sí? Porque fíjense que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1 más 1 igual 2, ¿sí? Entonces, ¿para qué averigüé estos dos numeritos? Porque estos dos numeritos van a ser justamente los dos catetos de un triángulo rectángulo que hacen que se forme un triángulo cuya hipotenusa valga raíz de 2. Fíjense por qué. Si este cateto vale 1 y este vale 1, es indistinto a cuál le pongo 1 y 1, ¿no? Porque acá podrían haber sido medidas distintas y no importa cómo los pongo después acá. Fíjense que si los catetos miden 1 y 1, y esta es la hipotenusa, y yo aplico el teorema de Pitágoras, me queda hipotenusa al cuadrado igual 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado igual 1 más 1 que es 2, hipotenusa igual raíz de 2, ¿sí? O sea, con catetos 1 y 1, lo que logro es que la hipotenusa mida raíz de 2, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, o ya averiguando esto, repito, lo importante acá es hallar la medida de estos dos numeritos,
¿sí? O estos dos numeritos que elevados al cuadrado y sumados me den el radicando, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer la recta real con una escala como corresponde, ¿sí? Hacemos la recta real. Siempre ubicamos el 0 como referencia, supongamos que el 0 está acá. Voy a hacer mi escala de 5 centímetros en 5 centímetros. ¿Sí? Entonces supongamos que acá está el 1, el 2, el 3, y esto continúa obviamente. ¿Sí? Y lo mismo para el lado izquierdo. Tengo los negativos. ¿Para qué encontré esos catetos, ¿sí? cuyas medidas eran 1 y 1? Para que la hipotenusa, dijimos, valga raíz de 2, ¿sí? Nosotros queremos representar el radical raíz de 2, ¿sí? Bien, entonces, este triángulo lo voy a trasladar, ¿sí? Esta representación la voy a trasladar a la recta real. Entonces voy a hacer sobre la recta real un triángulo rectángulo que tenga como medidas de los catetos 1 y 1. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, este cateto que mide 1, porque de 0 a 1 justamente hay una unidad, y voy a hacer un cateto hacia arriba, ¿sí? Voy a hacer un cateto hacia arriba de también una unidad, ¿sí? Ese cateto lo podría hacer acá o también lo podría hacer acá, ¿sí? Es indistinto, siempre manteniendo mi unidad de medida, ¿no? Yo estoy diciendo que una unidad mía son 5 centímetros, entonces hago una unidad para arriba, que son 5 centímetros, acá tengo el otro cateto que mide 1, ¿sí? Y hago o trazo el triángulo rectángulo, ¿sí? Trazo el triángulo rectángulo. Como bien sabemos, porque ya lo averiguamos con el teorema de Pitágoras, esta hipotenusa mide raíz de 2. Entonces, ¿qué hago para representarla en la recta? Porque por ahora no está representada en la recta, está representada ahí en el aire. Con el compás tomo la medida. ¿Cómo se toma la medida con el compás? Pincho acá, ¿sí? Pincho acá, y con la otra partecita del compás, ¿sí? Hago una abertura hasta llegar a este punto, ¿sí? Eso sería tomar la medida de la hipotenusa. Entonces, cuando pincho acá y pongo el compás acá, lo que hago es ir con la medida del lapicito que tienen ahí en esa punta, ir hacia la recta, o sea, bajar hacia la recta. Entonces, cuando uno va bajando, ¿sí? El compás va a hacer esto. Donde el compás corta a la recta, acá justamente va a estar ubicada la raíz de 2. ¿Por qué? Porque justamente trasladé la medida, o sea, esta medida, ¿sí? Esta medida es raíz de 2 y la trasladé a la recta. Entonces acá tengo la ubicación de raíz de 2. Si me hubieran pedido menos raíz de 2, o sea, el radical negativo, simplemente esta medida la traslado para el lado izquierdo, ¿sí? Es tan simple como eso. Esta medida, con el compás también, la traslado pero para acá, ¿sí? Entonces, esta misma medida trasladada acá me daría que menos raíz de 2 va a estar por acá, ¿sí? Todo esto con compás, ¿sí? Bien. Hicimos ya un ejemplo sencillito, que era con raíz de 2. Vamos con uno un poquito más difícil, a ver. Vamos a representar, por ejemplo, a ver, déjenme pensar un ejercicio. Vamos a representar raíz de 5, ¿sí? Raíz de 5. ¿Qué tenemos que hacer para representar el radical raíz de 5? En principio tenemos que pensar dos números,
que elevados al cuadrado y sumados me den el radicando, me den 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los números que elevados al cuadrado y sumados me dan 5? Este es fácil también. Esto es un poco ensayo y error, ¿no? Probar. Sería en este caso 2 y 1. O podría haber puesto 1 y 2, es indistinto. Pero fíjense, 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado, 4 más 1 5, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 y 1 son las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Puedo poner 1 y 2 o 2 y 1, es indistinto. Son las medidas de los catetos de un triángulo que hacen o que generan que la hipotenusa valga raíz de 5. ¿Sí? De hecho lo podemos comprobar. Hipotenusa al cuadrado igual 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual 5. Hipotenusa igual raíz de 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendremos que hacer en la recta? Muy sencillo. Muy sencillo. Un triángulo rectángulo en donde tengamos a un cateto que mida 2 y al otro que mida 1 unidad. Entonces, fíjense, lo voy a representar con rojo. Un cateto que mide 2 puede ser este de acá, ¿sí? El que va de 0 a 2. El que va de 0 a 2. Y el que mide 1, ¿sí? Puede ser el vertical. Perdón. Ahí está. Entonces, esto mide 2, esto mide 1. Por lo tanto, esta hipotenusa que estoy trazando va a medir raíz de 5. ¿Qué basta por hacer ahora entonces? Simplemente tenemos que tomar la medida con el compás, pinchando acá y poniendo el lapicito acá y trasladando hacia abajo, hacia la recta. Entonces, lo que me va a quedar cuando traslado hacia abajo con el compás es la raíz de 5, que está por acá. ¿Sí? Un cateto que mide 2, el otro que mide 1, forman una hipotenusa que vale raíz de 5 y esa medida la traslado a la recta. Si me hubieran pedido menos raíz de 5, esto mismo lo traslado para la izquierda, ¿sí? Y ya me queda. Bien, hasta ahora vimos dos casos entonces en los cuales encontrar los catetos es bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando no encuentro números naturales que elevados al cuadrado y sumados me den el radicando? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no encuentro tan fácil estos numeritos y de hecho no son números naturales? Por ejemplo, voy a borrar pero dejo las construcciones que ya hice. Por ejemplo, si me pidieran la raíz de 3. Si me piden la raíz de 3, yo tengo que pensar en dos números que elevados al cuadrado y sumados me den 3. Ahora bien, ¿cuáles son esos números? Porque 1 y 1 me da 2, 2 y 1 me daba 5, y si empiezo a pensar números distintos, naturales, no voy a llegar nunca a que la suma de esos dos números elevados al cuadrado me dé 3. ¿Sí? Entonces acá es cuando aparece, por ejemplo, el hecho de que uno de los catetos tenga que ser también un radical. ¿Sí? Quizás uno de los catetos va a tener que ser un radical. Fíjense, si yo acá pongo, esto repito, es un poco ensayo y error, es probar hasta darse cuenta, hasta tener varios ejercicios hechos y uno ahí estar más canchero a la hora de resolver. Entonces, supongamos que yo pongo acá raíz de 2 y acá pongo 1. Fíjense, me queda raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Este cuadrado con este 2 de acá se pueden simplificar. Y entonces acá me queda 2. Más 1 al cuadrado es 1. 2 más 1, 3. Me da perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que el triángulo rectángulo que voy a tener que construir para formar la raíz de 3 que estoy buscando va a ser con las siguientes medidas. Un cateto va a tener que medir raíz de 2 y el otro va a tener que medir 1. Si un cateto mide raíz de 2 y el otro mide 1, sí o sí la hipotenusa que se forma es raíz de 3. Se comprueba con el teorema de Pitágoras. Y entonces, ¿cómo representamos este radical en la recta? Y bueno, fíjense, vamos a aprovechar el hecho de que yo ya tengo construidas algunas raíces. Por ejemplo, ya tengo construida raíz de 2, raíz de 5, entonces yo necesito formar un triángulo rectángulo con raíz de 2 como medida y 1. Raíz de 2 ya la tengo hecha, o sea, raíz de 2, ¿sí? La medida raíz de 2 es esto que estoy pintando con negro, de acá hasta la raíz de 2. Entonces un cateto va a ser este de acá abajo, ¿sí? Esta medida es raíz de 2. Si subo 1, ¿sí? Voy a borrar este raíz de 5 y lo voy a poner acá, chiquitito. Si con esta medida que es raíz de 2 y un cateto de 5 que vaya para arriba, voy a estar formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Con medidas raíz de 2 y 1. Y sabemos que raíz de 2 como medida de cateto y 1 me generan una hipotenusa, que es esta de acá, que también voy a pintar, ¿sí? Una hipotenusa que es raíz de 3. Entonces, ¿ahora qué hago? Agarro la medida con el compás, ¿sí? Pinchando acá y marcando acá. Tomo la medida y traslado hacia abajo, ¿sí? Con el compás, pincho acá, apoyo el lapicito acá, bajo, y entonces voy a obtener a la raíz de 3, que está por ahí, que es aproximadamente 1,73, ¿no? Esta es la forma entonces de ubicar radicales un poquito más complicados, ¿sí? Que los anteriores que vimos, como por ejemplo raíz de 2, raíz de 5. Raíz de 3 ya es un poquito más difícil. Hacemos uno más y creo que con esto va a alcanzar como para que puedan realizar la actividad. Otra cosita, si me hubieran pedido raíz de 3 pero en negativo, esta medida la traslado a la izquierda y ya lo tengo, ¿sí? Supongamos que me pidieran, no sé, voy a inventar, raíz de 19. Tengo que pensar en dos números, dos numeritos, que elevados al cuadrado y sumados me den lo de adentro de la raíz, o sea 19. Bueno, ¿qué números podrán ser? Pensamos en, no sé, 4 y 2, pero 4 y 2, 4 al cuadrado 16, 16, fíjense, un poco de ensayo y error. Si pongo 4 y pongo 2, ¿esto qué me da? 16 más 4. Esto me da 20, no me sirve. Si pongo 3 y 2, me quedo corto. Si pongo 3 y 4, me paso mucho. Entonces, fíjense, quizás una forma sencilla, o no tan sencilla, es decir, bueno, si pongo 4, esto me da 16. 4 al cuadrado, 16. ¿Cuánto me falta para llegar a 19? A 16 le tendría que sumar 3. Pero yo 3 acá no puedo poner, porque 3 al cuadrado es 9. Pero como necesito 3, puedo poner la raíz de 3. Y entonces fíjense, 4 al cuadrado, 16. Más raíz de 3 al cuadrado, puedo simplificar este cuadrado con este de acá. Y entonces me queda 3. 16 más 3 es igual a 19. Por lo tanto, el triángulo rectángulo que tengo que formar va a tener como medida de los catetos raíz de 3 y 4. ¿Sí? Raíz de 3 y 4. Si los catetos miden raíz de 3 y 4, necesariamente se me genera una hipotenusa de raíz de 19. Entonces, ¿cómo lo representaría en la recta? Acá no me va a entrar, me parece, porque mi idea era hacerlo así. Raíz de 3 es el cateto horizontal y voy a aprovechar que ya tengo construida la raíz de 3. De 0 a raíz de 3 es un cateto que mide raíz de 3. Sería esto rojo que voy a pintar. Hasta acá es una medida de raíz de 3. Y ahora tengo que subir 4, que a mí no me va a entrar.
Cuando subo 4, ¿sí? Subo 4, que repito, acá no entra, porque me quedó corto. Esto creo que es recién, a ver, 1, 2, sí, se queda muy corto. Esto lo tengo que extender un poco más. Extiendo, ¿sí? Y voy a tener trazada la hipotenusa. Esa hipotenusa, ¿sí? Pinchando acá y marcando acá, la traslado hacia la recta y ya tengo la raíz de 19. Bueno, espero que se haya entendido más o menos. Igualmente el viernes tenemos videoconferencia. Cualquier cosa me preguntan las dudas que hayan quedado sobre estos ejercicios que expliqué yo y los ejercicios que tenían que hacer el día... No me acuerdo cuándo fue, creo que la semana pasada. Sí. Bueno, estamos en contacto, chicos. Gracias.